Muy buenas noches, apreciados hermanos. Que Dios les siga bendiciendo en esta noche. Que la paz de Dios pueda morar en sus corazones y que todos los que hemos venido a alabar el nombre del Señor podamos salir edificados y fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Queremos orar para empezar el estudio de la palabra de Dios y nos gustaría invitarle a unirse con un servidor en esta oración. Vamos a pedir la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta noche, porque nos has dado la oportunidad de seguir con vida y seguir en tu presencia. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan a través del internet, a través de la radio Emanuel, nos visualizan a través de la red cibernética. Gracias por cada uno de ellos, Señor, y que tu bendición pueda alcanzarles también. De igual manera, los que estamos aquí presentes, rogamos que nos sigas ayudando a entender tu palabra y que juntamente los que están por el internet y los que estamos aquí podamos ser edificados, fortalecidos y salir en victoria por el poder del Espíritu Santo. Lo pedimos de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, que Dios les siga bendiciendo. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a estudiar el tema que hemos titulado para esta noche: Sígame los buenos. Sígame los buenos. Vamos a empezar leyendo nuestras Biblias del libro de Daniel, capítulo 8, versículo 9 al 12. Daniel, el capítulo 8, versículos 9 al 12. La Biblia nos dice lo siguiente. Daniel, el capítulo 8, versículos 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Mencionamos ayer que este cuerno en sus inicios, en sus orígenes, era pequeño, pero tenía mucha ambición. Y a raíz de sus ambiciones, a raíz de sus deseos de crecer, de surgir, de engrandecer, el texto dice que todo lo que hallaba como un obstáculo en su camino lo echaba por tierra. Echó por tierra el ejército, echó por tierra las estrellas, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, quitó el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad. Pero quiero que ahora analicemos un aspecto interesante que también echó por tierra según el versículo 11, y lo voy a leer textualmente nuevamente. Dice el versículo así: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué hay de relevante en que el cuerno pequeño haya echado por tierra el lugar de su santuario? ¿Qué hay de urgente para nosotros que vivimos en el tiempo del fin, que el cuerno pequeño haya echado por tierra el lugar de su santuario? Una cosa es el santuario y la otra cosa es el lugar de su santuario. En otras palabras, el santuario tiene varios lugares, varias secciones,
varios departamentos, pero este cuerno pequeño echó por tierra un lugar del santuario, una sección del santuario, un departamento del santuario. ¿Qué tiene de importante ese lugar del santuario para que el cuerno pequeño lo haya echado por tierra? Acompáñenme al libro de Hebreos, el capítulo 9, y vamos a leer en Hebreos el capítulo 9, versículos 6 al 8, lo que dice la palabra de Dios con respecto a los diferentes lugares del santuario celestial, a los diferentes lugares del templo celestial, a los diferentes lugares del tabernáculo celestial. Hebreos el capítulo 9, leo los versículos 6 al 8 que dicen de la siguiente manera: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Aún no se había manifestado el camino ¿a cuál lugar? Al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo que el texto bíblico nos está diciendo es que en el santuario celestial, en el templo celestial, en el tabernáculo celestial hay diferentes lugares, hay diferentes secciones, hay diferentes departamentos. Y según la Biblia, el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo para cumplir una función muy importante, pero no podía entrar a ese lugar mientras estuviesen todavía oficiando en el lugar santo. Note lo que dice el versículo 8 otra vez. Quiero que note cómo el texto es claro. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún, es decir, que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Por qué todavía no había un camino abierto al lugar santísimo? Porque Cristo aún estaba en el lugar santo. Porque Cristo todavía estaba en el departamento conocido como lugar santo. Así que había un tiempo específico señalado por Dios en el cual el camino al lugar santísimo habría de abrirse. Cristo entraría allí y los que son de Cristo entrarían con él por fe. ¿Me están siguiendo, hermanos? Porque los cristianos seguimos a Cristo donde quiera que él va. Físicamente no podemos entrar, pero espiritualmente sí, porque el justo por la fe vivirá. Y por la fe seguimos a Cristo donde quiera que él se mueve, pero todavía no se había manifestado el tiempo, no se habría llegado el tiempo, no se había cumplido el tiempo para entrar a ese lugar. No obstante, la Biblia dice que según las profecías, para el año 1844, ese camino se abrió. El camino al lugar santísimo fue abierto de par en par y Cristo entró y los que son de Cristo entraron con él. Porque la Biblia dice, y leo todo el versículo 8 para que usted nuevamente retome el pensamiento, dando el Espíritu Santo a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Antes de 1844 no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No se había abierto el camino al lugar santísimo. Pero de 1844 en adelante, sigo leyendo el texto que dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Todo el tiempo que Jesús estuvo en el cielo, desde que ascendió en el año 31 hasta 1844, se mantuvo siempre en el lugar santo, haciendo una obra de sacerdote, haciendo una obra por nuestros pecados, buscando el perdón de los pecados y intercediendo por nosotros. Pero de 1844 en adelante, el Señor se mudó de ese lugar a otro lugar.
de esa sección a otra sección, de ese departamento a otro departamento. Y cuando entró a ese departamento llamado el lugar santísimo, el cuerno pequeño se encargó de echarlo por tierra. Esa verdad la pisoteó, esa verdad la enterró, esa verdad la ocultó, y hasta el día de hoy mucha gente no sabe dónde está Jesús en el santuario celestial. Permítame leer con usted Hebreos capítulo 4, versículo 16. Es sumamente importante seguir a Jesús. Donde Él se mueve, tenemos que movernos, porque Él es nuestro líder, Él es nuestro maestro, Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que dirige este barco, y si Él se mueve, hay que moverse con Él. Pero Hebreos 4:16 dice que cuando Jesús se movió, también hizo una invitación. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oye lo que Jesús está diciéndole a la humanidad: acérquense. Pero Señor, ¿dónde está usted? En el lugar santísimo. ¿Y cómo me voy a acercar? Por fe. Acérquese. Acérquese con confianza. Va a hallar gracia, va a hallar misericordia, va a hallar victoria, va a hallar perdón, va a hallar reconciliación, va a hallar poder, va a hallar prosperidad, va a hallar sanidad. Todas las bendiciones provienen de este lugar, porque aquí estoy yo. En el lugar santísimo estoy yo. Acérquese. Pero Watson, ¿estás seguro que Jesús está hablando desde el lugar santísimo? Lean conmigo el versículo 14 y 15. Mismo capítulo 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿No tenemos un qué? Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo. El sacerdote entraba al lugar santo. Y el texto está diciendo que el que está invitando al ser humano a entrar es el sumo sacerdote, porque está en el lugar santísimo, está en la presencia de Dios el Padre, está haciendo la última obra de intercesión por la raza humana, donde ya no solamente busca el perdón de pecados, sino quiere borrar los pecados. Y desde el lugar santísimo nos dice: acérquense. Yo conozco tus debilidades, pero yo tengo poder para que venzas. Acérquese. Yo conozco tus luchas, pero yo tengo poder para que las venzas. Acérquese. Yo me compadezco de ti. Yo te entiendo. Yo soy de carne y hueso como tú. Yo te entiendo. Mientras otros te acusan, yo te entiendo. Mientras otros te condenan, yo te entiendo. Acércate. Estás muy lejos, Watson. Por eso estás debilucho. Acércate. Hermanos queridos, cuando estamos cerca de Cristo somos poderosos. Porque el poder proviene de Cristo. Y el diablo lo que hace es apartarnos de Jesús, separarnos de Jesús. Y cuando estamos separados de Jesús, nada bueno podemos hacer. Pero Jesús dice: acércate. Pero Jesús, estoy lleno de luchas y problemas. Acércate. Pero Señor, tengo muchos defectos de carácter. Acércate. Pero Señor, estoy peleado con mi esposa. Acércate. Pero Señor, hoy estoy bajo el efecto del alcohol. Acércate. No importa cómo tú estás, lo importante es que te acerques a Él, porque la única persona que te puede transformar es Él. Y Él no hace acepción de personas. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no echo fuera a los borrachos. Yo no echo fuera a los adúlteros. Yo no echo fuera a los fornicarios. Yo no echo fuera a los pecadores. Acérquese. Pero ¿dónde está, Señor? Aquí en este lugar. ¿Pero cuál lugar? El lugar santísimo. ¿Y cómo llego hasta allá? Por fe, por fe, por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Pero Watson, entonces esto es importante. Por supuesto que es importante. Nada de lo que está en la Biblia puede ser irrelevante. Es importante. Y es tan importante que quiero que usted lea conmigo lo que dice la palabra del Señor en el siguiente versículo, Hebreos 7:25. La Biblia dice así, Hebreos 7:25. ¿Cuál es
el mayor beneficio que obtendremos al acercarnos al lugar santísimo, al entrar por fe, al estar en la presencia de Jesús por fe, en ese lugar que el cuerno pequeño ha echado por tierra. Hebreos 7:25 dice así. Voy a leer el verso 24 también. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La única forma de acercarnos a Dios el Padre es a través de Él. ¿Él quién? Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el sumo sacerdote que está delante de Dios el Padre, y con razón Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Como sumo sacerdote está intercediendo por nosotros, está dando la cara por nosotros, está presentando su justicia por nosotros, está presentando sus méritos a favor de nosotros. Y Él nos dice, acérquense a mí, confíen en mí, tengan una relación íntima conmigo, porque de lo demás me encargo yo. ¿Saben, hermanos queridos? Cuando el pueblo de Dios esperaba la venida de Jesús para el año 1844, la Biblia enseña que ellos finalmente quedaron chasqueados, porque Jesús no apareció en las nubes de los cielos. Realmente lo que ocurrió en esa época y en esa fecha fue que Jesús se movió de un lugar del santuario celestial a otro lugar del santuario celestial. Dejó de ser sacerdote en el lugar santo para empezar a ser sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pero esa verdad del lugar santísimo, el cuerno pequeño la agarró y la echó por tierra. La enterró, la pisoteó, y el mundo hoy no conoce esa verdad. El único pueblo que la conoce es el mismo pueblo que fue chasqueado. Porque después de su chasco Dios les abrió el entendimiento. Y quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis capítulo 10, porque a pesar de su chasco, Dios estaba con ellos. La gente se burlaba de ellos, la gente los ridiculizaba, la gente los rechazaba, pero el chasco no decía en lo absoluto que Dios los había abandonado. Simplemente lo que hizo Dios fue ayudarles a entender qué fue lo que Jesús había hecho, por qué no había aparecido en las nubes de los cielos, y dónde estaba, y qué estaba haciendo, y qué es lo que ellos debían de hacer mientras Él se mantenía en ese lugar. Note Apocalipsis el capítulo 10, leo el versículo 8 en adelante. Voy a leer primero lo del chasco y después qué es lo que debían hacer después del chasco. Apocalipsis 10, versículo 8. La voz que oí desde el cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la nube. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Cómo fue la experiencia de este pueblo? Agridulce. En su boca la experiencia fue dulce. Lo que comieron, lo que estudiaron, lo que investigaron, les endulzó la boca, porque llegaron a creer que Jesús iba a regresar en la nube de los cielos en 1844. Cuando no apareció, cuando no llegó, entonces lo que había sido dulce llegó a ser amargo en su vientre, totalmente chasqueados. ¿Qué año fue eso? ¿Y qué es lo que realmente estaba ocurriendo? Jesús estaba saliendo de un lugar para pasarse a otro lugar. Estaba saliendo de una sección del santuario para pasarse a otra sección. Estaba moviéndose de un departamento a otro departamento. Y según la Biblia, al departamento que se mudó, al lugar que se mudó, se llama el lugar santísimo. Desde ese lugar
Jesús le dio una orden a su pueblo chasqueado. Oigan la orden que le dio a su pueblo chasqueado, a su pueblo desanimado, a su pueblo frustrado. ¿Cuál fue la orden que Jesús le dio desde el lugar santísimo a su pueblo chasqueado? Note el versículo 11, Apocalipsis 10, versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ya habían profetizado, ya habían predicado, ya habían anunciado la venida de Jesús y no vino. Y ahora Jesús les dice a través de su ángel: prediquen otra vez, profeticen otra vez, anuncien el evangelio otra vez. Y lo que van a anunciar tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tiene que predicarlo a todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero ¿qué vamos a anunciar si no entendemos lo que pasó? ¿Qué vamos a predicar si usted no apareció? ¿De qué tema vamos a hablar si usted nos chasqueó? Capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿De qué tema debían de hablar? ¿Dónde estaba el problema de ellos? ¿Qué fue lo que no habían entendido? El tema de confusión fue el templo de Dios. Lo que no habían entendido es que Jesús se estaba moviendo dentro del mismo templo de Dios. Que Jesús estaba pasando de un lugar a otro lugar. Que Jesús se está moviendo del lugar santo al lugar santísimo. No lo entendieron. Y para que no quedara duda alguna de cuál templo hablaba el ángel, note el versículo 19 del mismo capítulo 11. ¿De cuál templo hablaba? ¿Del templo celestial o el templo terrenal? Apocalipsis 11, 19. Dice el texto así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Fue abierto dónde? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Inmediatamente después del chasco, Dios le ayudó a su pueblo, el mismo pueblo chasqueado, el mismo pueblo ridiculizado, el mismo pueblo despreciado. Dios les ayudó a entender que ellos se chasquearon porque no comprendieron perfectamente el tema del templo celestial. Que Jesús no apareció en las nubes porque en realidad se estaba moviendo de un lugar a otro. Y que desde el lugar santísimo la orden es: profetiza otra vez, anuncia otra vez, predica otra vez y dile al mundo dónde está Jesús hoy. Hazle saber al mundo que ya Él no está en el lugar santo, que ya no está en el atrio, que ya no está en el sepulcro. Dile al mundo dónde está Jesús hoy y qué está haciendo Jesús por nosotros. Dile al mundo que la obra que Él está haciendo en el lugar santísimo es tan importante como la obra que hizo en la cruz. Diles que ellos también pueden entrar. Más bien, hágales una invitación, porque así como ustedes han entrado por fe al lugar santísimo, dile al mundo: sígame los buenos. Yo no sé si usted ha analizado que desde el lugar santísimo hay un mensaje distintivo que debe ser proclamado al mundo entero. Yo no sé si usted ha analizado que desde el lugar santísimo hay un mensaje diferente que debe ser proclamado al mundo entero. Y el mundo cristiano en general ha optado por quedarse en el lugar santo donde ya Jesús no está. Y solo el pueblo chasqueado, solo el pueblo que no lo vio venir en 1844 aceptó la invitación de Jesús de entrar con él al lugar santísimo. Y desde el lugar santísimo han aprendido verdades maravillosas, hermanos queridos. Verdades distintivas, verdades que nos preparan para crecer en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero Watson, ¿de qué verdades me estás hablando? Bueno, permítame compartirle unas cuantas. Acompáñame al libro de Hebreos nuevamente. Hebreos el capítulo 9, pero ahora voy a leer el versículo 3 al 5. Hebreos el capítulo 9, versículo 3 al 5. ¿Qué verdades emanan desde el lugar santísimo donde está Jesús hoy? Porque el pueblo real, genuino, el pueblo fiel
el pueblo remanente, el pueblo de Dios para esta época ha entrado con Jesús donde Jesús está. Y desde allí han aprendido lo siguiente. Hebreos 9, versículo 3 al 5. Dice textualmente la palabra de Dios. Tras el segundo velo, ¿tras cuál velo? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿En qué año entró Jesús tras el segundo velo? ¿Quién se acuerda? 1844. Y cuando entró allí, ¿se quería quedar solo o hizo una invitación a la humanidad? ¿Qué dijo Jesús? Acerquémonos pues. Hizo una invitación. Entren conmigo. Entren conmigo. ¿Cómo van a entrar? Entren por fe. Acerquémonos pues. Tras el segundo velo está nuestro Salvador. Está fungiendo como sumo sacerdote. Y allá adentro la Biblia dice que hay verdades distintivas. Noten el versículo 4. ¿Qué es lo que hay en el lugar santísimo que Watson hace tanta bulla? Versículo 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Quiero compartirle por lo menos algunas de las enseñanzas que podemos rescatar del lugar santísimo. Que de paso, la única iglesia que ha sido bendecida para entender esto es nuestra iglesia. Y no es porque somos mejores que otras iglesias, es porque Dios nos ha levantado para compartirlo con los demás. Es decir, somos privilegiados, pero tenemos una gran responsabilidad. Porque el lugar santísimo es donde están las verdades distintivas del pueblo remanente, que debe ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Primer elemento que encontramos en el versículo 4, un incensario de oro. ¿En qué departamento está el incensario de oro? En el lugar santísimo. ¿Quién está en el lugar santísimo para tener el honor de recibir ese incienso que asciende al cielo? El Señor, que es el sumo sacerdote. De paso, ¿qué representa ese incensario? Apocalipsis 8, leo el versículo 3 y 4. No pierdan Hebreos 9. Pongan un dedito allí, pero vamos un momento al capítulo 8 de Apocalipsis, versículos 3 y 4. Porque en el lugar santísimo está el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, recibiendo el incienso que asciende de la tierra al cielo en su nombre santo. Apocalipsis 8, leo el versículo 3 y 4 que dice así. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. ¿En qué departamento se reciben las oraciones del pueblo de Dios? ¿En el lugar qué? En el lugar santísimo, porque allí es donde está Jesús. Y cuando oramos al Padre, oramos en el nombre de Jesús. Así que toda oración de los santos debe ser dirigida al lugar donde está el sumo sacerdote, que recibe la oración y por sus méritos la presenta al Padre. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Que el mundo cristiano está orando en el lugar santo y Jesús no está en el lugar santo. El mundo cristiano está elevando oraciones al lugar santo, y allí no hay ninguno que pueda recibir las oraciones y pasárselas a Dios el Padre. Así que el diablo se aprovecha y las contesta. Ay, Watson, ¿cómo? Sí, Señor. ¿Y quién cree usted que contesta cuando usted le ora a la Virgen María? ¿Y quién cree usted que le contesta cuando usted ora a los santos que están muertos?
todas esas oraciones están siendo elevadas al lugar santo. Y Jesús no está allí. Jesús está en el otro lugar. ¿Cómo se llama el otro lugar? Cuando los hijos de Dios elevan sus oraciones al lugar santísimo en el nombre de Jesús, entonces el sumo sacerdote, que Jesús, las recibe y con su justicia y sus méritos las transfiere al Padre. Y entonces la Biblia dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay que tener mucho cuidado a dónde estamos mandando las oraciones, hermanos. Si no las estamos mandando al lugar correcto, la respuesta que nos viene no es la correcta. Pero no solamente es el incensario el que está en el lugar santísimo. Permítame regresar al libro de Hebreos para que miremos otro elemento que está en el lugar santísimo que nos distingue del mundo cristiano general. Hebreos capítulo 9. Leo nuevamente el versículo 3. ¿Qué libro dije, hermanos? Dice la Biblia así: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Paremos allí. En el arca del pacto habían 2 querubines, uno a cada lado, y en medio de los querubines había una gloria majestuosa. La gloria de Dios se manifestaba en medio de los querubines que estaban en el arca del pacto. Esa gloria que se manifiesta en el arca del pacto tiene un mensaje maravilloso para nosotros que estamos en este mundo hoy y que estamos esperando la segunda venida de Jesús. Acompáñame al libro de Corintios para que miremos de qué habla o a qué se refiere esa gloria que está en medio de los querubines en el arca del pacto. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Esa gloria, ¿qué tiene que ver con nosotros? Segunda de Corintios 3, versículo 18. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por tanto nosotros todos, ¿nosotros cuántos? Mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La Biblia dice que nosotros, en la medida que miramos a Cristo como en un espejo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hay que mirar a Jesús como en un espejo. Entre más le contemplamos, entre más pensamos en Él, entre más hablamos de Él, entre más nos gozamos en su presencia, el Espíritu Santo de Dios nos transforma de gloria en gloria, nos transforma de nuestro carácter a su carácter, para que reflejemos delante del universo la gloria de Dios, el carácter de Dios. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha destituido del carácter de Dios. Pero cuando contemplamos a Cristo, hermanos queridos, cuando nos enamoramos de Cristo y lo miramos como en un espejo, clarito así como en un espejo, entre más lo miramos, entre más hablamos de Él, entre más nos gozamos en su presencia, el Espíritu Santo, que ha sido enviado del lugar santísimo a la tierra, nos transforma de nuestra gloria pecaminosa a su gloria transformada, a su gloria majestuosa, de nuestro carácter a su carácter, porque aunque fuimos destituidos de la gloria de Dios, por su Espíritu podemos ser revestidos de la gloria de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Ese mensaje solo viene del lugar santísimo, porque en el lugar santo no se puede enseñar eso.
En el lugar santo más bien dice que es imposible ser como Jesús, porque Él venció en su condición divina. Es imposible vencer porque Él es Dios, por eso Él venció. Pero cuando usted entra al lugar santo y ¡pum! Mira la gloria de Dios, usted no sabe cómo ni cuándo usted comienza a hablar como Jesús. Usted no sabe cómo ni cuándo usted comienza a vivir como Jesús, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las oraciones tienen que ser elevadas al lugar santísimo, hermanos. La gloria de Dios solamente puede ser recibida del lugar santísimo. Pero no solamente ahí termina la cosa. Regresa conmigo a Hebreos 9, por favor. Hebreos, el capítulo 9. ¿Qué más hay en el lugar santísimo que Watson hace tanto alarde de que hay que entrar allí por fe? Es que, hermano, aunque usted no lo crea, allí está Jesús. Y donde quiera que está Jesús, si usted está allí, usted está bendecido. Usted está fortalecido. Y usted va a estar en victoria. Porque con Cristo somos más que vencedores. Hebreos 9. Leo el versículo 3 y 4 nuevamente. Hebreos 9, versículo 3 y 4 nuevamente. No pierdan Hebreos 9 porque vamos a estar yendo y viniendo a ese texto. Dice así: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Paremos allí. En el lugar santísimo hay una urna de oro que está llena de maná. Y ahí hay un mensaje para usted y para mí también. Porque estamos en el tiempo final de la historia de este mundo. Y nosotros debemos recordar que sin el Espíritu Santo es imposible ser diferente. El conocimiento es importante porque la Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero para poner el conocimiento en práctica se necesita el poder del Espíritu Santo. Ahora, lo maravilloso es que el poder del Espíritu Santo está disponible para nosotros, pero debemos cuidar este cuerpo como templo del Espíritu Santo. Para que Él pueda morar en nosotros, debemos de cuidar el templo. Y la Biblia dice en 1 Corintios 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los que estamos en el lugar santísimo por fe, hemos entendido la diferencia entre las carnes inmundas y las carnes limpias, porque la urna de maná es un mensaje que habla de la salud. Y hemos entendido de la urgencia de ir transformando nuestra alimentación para parecernos cada vez más al régimen original de la creación. Porque la urna de maná está dando un mensaje directo con respecto a la salud. Pero 1 Corintios 3, versículo 16. 1 Corintios 3, versículo 16. La Biblia dice lo siguiente con respecto a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entre más nosotros vamos cambiando nuestro régimen alimenticio para que sea semejante al de la creación, estamos dándole más oportunidad a nuestro cuerpo para mantenerse sano y saludable y para ser un templo del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 3. Leo el versículo 16 y 17. ¿Dónde fue que había caído maná según la Biblia? Si usted regresa a los escritos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto recibe esa dieta de parte de Dios en el desierto. Caía maná del cielo porque Dios les cambió su régimen alimenticio para que tuvieran un cuerpo saludable y para que morara el Espíritu Santo en sus cuerpos. Templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3. Verso 16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois qué? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso nosotros que reconocemos que nuestro cuerpo es morada del Espíritu, templo del Dios viviente en la persona del Espíritu, no comemos alimentos inmundos, no bebemos bebidas alcohólicas, no porque si yo me emborracho, no porque si yo me intoxico, no porque si yo, es que el punto no es que si lo comí o lo bebí me voy a perder, porque mucha gente pregunta, entonces Watson, si yo me tomo un poquito me pierdo, y si me como un puerquito me pierdo. El punto no es el puerquito ni el alcoholito, el punto es que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y como es santo, entonces vamos a cuidarlo para la gloria de Dios, y no vamos a contaminarlo con carnes inmundas, ni mucho menos bebidas fermentadas. ¿Por qué? Porque santo es. Esas verdades solamente provienen del lugar santísimo, porque en el lugar santo enseñan que usted puede comer lo que el cuerpo aguanta. En el lugar santo enseñan totalmente contrario a lo que Dios ha enseñado y ha dejado en su palabra. Por eso nuestro llamado, nuestra invitación a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, lo que tenemos que decirles es: síganme los buenos, entren conmigo, ya yo entré y lo que encontré es bendición para el cuerpo, es bendición para la vida espiritual, es bendición para la familia, es bendición para todo ser humano. Síganme los buenos, y la gente que reconoce la voz de Jesús van a entrar también por fe al lugar santísimo. Síganme los buenos. Pero no he terminado, hermana. ¿Cree que ya terminé? No he terminado. Hebreos 9. Ya hablé de la gloria, ya hablé del maná, ya hablé del incensario, pero me falta hablar de otra cosa. Hebreos 9. ¿Qué más hay en el lugar santísimo? Que es sumamente importante que lo podamos compartir con la humanidad y hacer la invitación a nuestros amigos que nos sigan al lugar santísimo, que entren también al lugar santísimo, que hay un lugar allí para ellos. Hebreos 9, leo nuevamente el versículo 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, el cual estaba cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Permítame hablar un momentito de las tablas del pacto, porque las tablas del pacto son dos. Son dos tablas que fueron escritas con el dedo de Dios. Y en esas tablas están los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos está incluido el cuarto mandamiento, que es el santo sábado. Y el mundo cristiano en general rechaza las tablas del pacto porque se han quedado ¿en cuál lugar? En el lugar santo. Si entraran al lugar santísimo, se encontrarían cara a cara con las tablas del pacto, con la santa ley de Jehová, que es santa, justa y buena, eterna y para siempre. Deuteronomio capítulo 4. ¿Qué libro dije? No pierda Hebreos, pero vamos a Deuteronomio capítulo 4. Las tablas del pacto, hermanos que me escuchan, la ley de Dios es una bendición para todo aquel que lo practica. Deuteronomio capítulo 4, leo el versículo 13. En el lugar santísimo están las oraciones que son elevadas por los santos. En el lugar santísimo está la gloria de Dios, por la cual seremos transformados en un carácter santo. En el lugar santísimo está el maná, que nos enseña que hay que cuidar este cuerpo como el templo del Espíritu Santo. En el lugar santísimo están las tablas del pacto, que son la santa ley de Jehová. Deuteronomio capítulo 4, leo el versículo 13. Y él os anunció su pacto, nos anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Bendito sea el nombre de Jehová. Nos anunció su pacto, nos dijo póngalo por obra y nos da el poder para ponerlo por
por obra, porque Dios sabe que no hay ningún ser humano que tenga la capacidad de obedecer sus mandamientos por su propia fuerza. Pero por el poder del Espíritu de Dios sí es posible. Por el poder del Espíritu Santo sí se puede. Sí se puede en Cristo Jesús. Dios nunca nos pide algo que no podemos hacer. Y Él dice, póngalo por obra. Son 2 tablas de pacto, son 10 mandamientos, incluye el sábado y póngalo por obra. ¿Y por cuánto tiempo, Señor? Para siempre. Porque son eternas como yo soy eterno. Son buenas como yo soy bueno. Son santas como yo soy santo. Son justas como yo soy justo. Las tablas del pacto que han sido rechazadas por el mundo cristiano es porque no han entrado al lugar santísimo. Se quedaron en el lugar santo y allí no pueden entender esas verdades. Pero Dios me ha traído para decirle a ti y a ti y a ti y a todos los que nos escuchan por la radio y por el internet, sígame los buenos. Entremos por fe. El lugar donde está Cristo es el lugar santísimo. Y los que entremos allí seremos altamente bendecidos. Hebreos 9, leo nuevamente el versículo 3 y 4. Último punto que quiero mencionar en cuanto al lugar santísimo. De los tantos que hay, hoy voy a mencionar nada más estos 5. Porque la Biblia enseña del incensario, la gloria, el maná, las tablas del pacto y la vara de Aarón. Hebreos 9, versículo 3 y 4, perdón. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Paremos allí, la vara de Aarón que reverdeció. La vara estaba seca, la vara estaba muerta. Pero en la presencia de Jesús, la vara reverdeció. Jesús tiene poder para dar vida a lo que está muerto. El único que lo puede hacer es Él. Y para entender esa verdad de que el único que le da vida a lo que está muerto, hay que entrar al lugar santísimo. La vara estaba muerta, la vara estaba seca, pero en la presencia de Jesús, Jesús le dio vida, porque Él le da vida aún a los muertos, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Imagínense nada más que hoy los que se quedaron en el lugar santo enseñan que el alma es inmortal. Así que cuando muere la persona, en realidad no está muerta, su alma sigue vagando porque el alma es inmortal. Eso lo enseñan porque no han entrado al lugar santísimo. Si hubiesen entrado allí, hubieran entendido que eso no es verdad y que el verdadero estado de los muertos es que el muerto nada sabe y nada sabrá hasta que Cristo le dé vida. Por eso quiero que lean conmigo lo que dice 1 Corintios 15. ¿Qué libro dije? 1 Corintios 15. ¿Qué capítulo dije? Capítulo 15. ¿Y qué verso dije? 51. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15, versículo 51. La Biblia dice, ¿cuándo y cómo es que los muertos serán transformados en inmortales? ¿Cómo y cuándo es que los seres humanos serán transformados en inmortales? No es cuando muere, es cuando Cristo da la orden, porque Él es el que reverdeció la vara de Aarón y Él es el que levanta a los muertos por su poder. 1 Corintios 15, versos 51 al 53. La Biblia dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento. ¿En un qué? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo es que el ser humano llegará a ser vestido de inmortalidad? ¿Cuando muere o cuando Cristo venga por segunda vez? La Biblia dice que cuando Cristo venga por segunda vez, a la final trompeta.
en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. El único que puede convertir una vara seca en una vara reverdecida es el poder de Cristo Jesús. Pero eso solo se entiende entrando al lugar santísimo, mi hermano. Esas verdades solamente se captan con claridad entrando al lugar santísimo. Por eso no podemos cansarnos de decirle a nuestra gente: ya yo entré, sígame los buenos. Ya yo estoy adentro por fe, sígame los buenos, porque aquí adentro hay verdad. Aquí adentro hay palabra de Dios. Aquí adentro hay victoria sobre el pecado. Aquí adentro hay bendición del Espíritu Santo. Aquí adentro hay salud. Aquí adentro hay prosperidad. Aquí adentro hay todo lo que el ser humano necesita para prepararse, para reflejar el carácter de Jesús. ¿Cómo lo hace? Sígame los buenos. Pero ahora yo quiero terminar con un texto que se encuentra en el libro de Mateo, mi último texto de esta noche. Mateo, más bien mi penúltimo texto en esta noche, Mateo capítulo 7. Quiero que usted lea conmigo lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7. Hablando de las personas que no quisieron entrar al lugar santísimo. Se quedaron afuera. Y allá afuera inventaron un sistema de adoración falso, donde las enseñanzas son falsas, donde las oraciones no van a Cristo y donde no se respeta la ley de Cristo, donde el cuerpo no es el templo del Espíritu de Cristo. Allá afuera en el lugar santo se ha inventado un sistema falso de adoración y el diablo se ha aprovechado de ese sistema falso de adoración. Mateo 7, leo el versículo 21 en adelante, que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Repito, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿dónde está Jesús hoy, según la Biblia? ¿En el santuario qué? ¿Terrenal o celestial? ¿Y en qué lugar del santuario está? ¿En el lugar santo o el santísimo? Imagínense que el texto dice aquí, Mateo 7:21, que hay personas que quieren entrar al reino de Dios, quieren entrar al reino de los cielos, pero no quieren entrar al lugar santísimo. Es imposible entrar al reino de los cielos sin antes pasar por el lugar santísimo. De hecho, los que estamos planeando entrar al reino de los cielos, tenemos que recordar que allá en el reino celestial están las tablas del pacto. Las originales, que nadie puede cambiar. Nadie puede borrar, nadie puede sepultar. Allá están las originales. Y Jesús dice: nadie podrá entrar al reino de los cielos si no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial hoy? ¿Que entremos a los cielos o entremos al lugar santísimo? La voluntad es que entremos al lugar santísimo. La voluntad del Padre es que sigamos a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? En el lugar santísimo. Y el Padre dice: si ustedes no quieren entrar con Jesús, olvídense de que van a entrar a mi reino, porque el único que tiene poder para traer personas a mi reino es Cristo Jesús. Así que pónganse de acuerdo con Jesús. O entran o entran. ¿Me están siguiendo, hermanos? Nadie va a entrar al reino celestial si no ha entrado primero al lugar santísimo. Y cuando entra al lugar santísimo se va a encontrar con la urna de maná, se va a encontrar con la gloria de Dios, se va a encontrar con las tablas del pacto, se va a encontrar con el incensario, se va a encontrar con todas estas verdades distintivas que son maravillosas y que al ponerlas en práctica, entonces somos transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. Y por eso el texto 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En qué lugar se quedaron predicando? ¿En el lugar santísimo o el lugar santo? Se quedaron predicando en el lugar santo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿En qué lugar están? ¿Santo o santísimo? Y sacan demonios en el lugar santo.
Pregunto, ¿y quién les da el poder? Porque ¿dónde está Jesús? En el Santísimo. Así que están en el lugar santo, jugando a la iglesia y sacando demonios en el lugar santo. ¿Y quién les da el poder para sacar demonios en el lugar santo? Sigo leyendo. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuántos milagros hicieron? ¿Y en qué lugar están? ¿Santo o santísimo? Y ahora escuchen a Jesús. Verso 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Ay, papá. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pregunto, ¿estaban realmente expulsando demonios con el poder de Jesús? ¿Estaban haciendo milagros con el poder de Jesús? Satanás está sacando hoy, a través de un sistema falso de adoración, miles y millones de personas que se quedaron en el lugar santo, rechazando el lugar santísimo, y a través de la falsedad diabólica de Satanás, ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios. Y no será sino hasta el final de la historia que Jesús le dirá: lo siento, pero yo nunca te conocí. ¿Cómo? Pero ¿cómo te iba a conocer si cuando mandé al moreno a decirte sígame los buenos, no quisiste seguirlo? ¿Cómo te iba a conocer si cuando abrí la puerta al lugar santísimo y te dije entra por fe, no quisiste entrar? Te quedaste jugando a la iglesia allá afuera y el diablo te engañó, porque nunca yo te conocí. No puede ser, Señor. Sí, Señor. Y por eso mi último texto, ahora sí mi último texto, ahora sí. Mi último texto, Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Mi último texto, Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Profetizando en el lugar santo, expulsando demonios en el lugar santo, haciendo milagros en el lugar santo. Y Jesús dice: ¿qué show se montaron? Porque yo nunca los conocí. Todo este tiempo yo estaba en el lugar santísimo. Y cuando el moreno llegó a invitarte, te burlaste de él. Y ahora dices que en mi nombre sacaste demonios. Muchacho. Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Mi último texto de esta noche. Oigan la invitación de Jesús para todos aquellos que están en el lugar santo. Porque Jesús sigue amando a los que están en el lugar santo. Y Jesús tiene ovejas que están en el lugar santo. Jesús conoce los corazones humanos, hermanos. Y por eso mi último texto dice así: oí otra voz del cielo que decía. ¿De dónde viene la voz? ¿De qué lugar del cielo viene esta voz? Del lugar santísimo, porque ahí es donde está el hombre, en el lugar santísimo. Oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Salir de dónde? ¿Del lugar qué? Salgan del lugar santo, salgan de esa confusión, salgan de esas falsas creencias, salgan del lugar santo, pásense al lugar santísimo. Salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Hasta dónde han llegado sus pecados? ¿En qué parte del cielo están llegando los pecados hoy? ¿Al lugar santo o al lugar santísimo? Al lugar santísimo. Y Jesús dice: aquí en el lugar santísimo donde yo estoy, están llegando pecados tras pecados, pecados tras pecados. Y yo lo que quiero es salvarte. Y tú eres mi pueblo. Lo que pasa es que tú te quedaste fuera del lugar santísimo. Estás ahí en el lugar santo, jugando a la iglesia. Pero yo te conozco. Conozco tu corazón. Conozco tu corazón. Conozco tu corazón.
razón, salid de ella, pueblo mío. No te quedes allí. Crúzate del lugar santo al lugar santísimo. Desde 1844 yo me crucé del lugar santo al santísimo y cerré la puerta del lugar santo. No tengo nada que hacer allí. Salte de allí. Vente para acá. Sígame los buenos. Yo no sé si usted me está escuchando, pero Dios tiene personas que están hoy en el lugar santo y que van a salir y van a cruzarse al lugar santísimo. Porque el texto dice que Dios los llama pueblo mío. No son pueblo de nadie más sino de Jesús. Aunque no conocen estas verdades todavía, Jesús dice, yo conozco el corazón de ellos y cuando escuchen estas verdades las van a creer, las van a abrazar y se van a entregar a Jesús y su verdad y saldrán del error del lugar santo y cruzarán al lugar santísimo, porque también tengo otras ovejas que no son de este redil, que oirán mi voz y vendrán y habrá un rebaño y un pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos gustaría decirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir en armonía con las verdades del lugar santísimo. Yo quiero ver su mano en alto si es su deseo.